¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más de este tutorial intermedio de base de datos. Espero se encuentren perfectamente y completamente dispuestos a aprender algo nuevo hoy. Llegamos al video número 14 de este curso y como se los indiqué en el video anterior, vamos a ver dos ejemplos prácticos donde aplicaremos disparadores o triggers. Nos hace falta ver un escenario de actualización de tabla maestra al insertar detalles. Esto lo veremos en un sencillo ejemplo de facturación y luego veremos un ejemplo de aplicación de triggers para auditoría de tablas. Así que amigos, teniendo claro esto, entonces pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Bien, el primer ejemplo será el escenario de facturación y para entender mejor el ejercicio he creado una sencilla base de datos llamada B de facturas, en la que repliqué un muy sencillo esquema compuesto por 4 tablas principales. En la tabla cliente pues tenemos la información de los clientes a los que facturamos, ya registrado 3 clientes previamente. Luego tenemos una tabla llamada producto, en la cual tenemos el listado de los productos que vendemos y que posteriormente podemos facturar. Igualmente ya he registrado unos datos de ejemplo y de acá lo importante es tener en cuenta que para cada producto tenemos un valor unitario y un porcentaje de IVA se aplica para el producto cuando realizamos una venta. Luego amigos tenemos una tabla que nos interesa mucho en nuestro ejemplo y es la tabla factura. La vamos a llamar maestra de facturación porque en ella tenemos el listado de cada factura que se ha realizado. Cada registro es una factura y encontramos los totales finales de cada una. Ya he registrado una factura pues realizada al cliente número 2 donde el total facturado en productos fue de 80.000, el subtotal de IVA fue 11.000 y al sumar estos dos valores nos da 91.000 que corresponde al total general de esta factura. Finalmente tenemos la tabla detalle factura. Esta tabla también es muy importante para nuestro ejercicio porque es en donde desglosamos o detallamos el contenido de cada factura. Y vemos en este momento dos registros asociados a la factura 1 que ya vimos en la tabla maestra factura. En el detalle tenemos para la factura 1 asociada la venta de 12 unidades del producto 3 y de 5 unidades del producto 2. Cada registro tiene la información de subtotales aplicados y total general. Al sumar estos datos nos daremos cuenta que efectivamente nos debe dar el total que tenemos consolidado aquí en la maestra. Amigos, así es como funciona nuestro ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es crear un trigger en esta tabla de detalle factura que nos ayude a consolidar o a sumar estos subtotales en la maestra factura. Si alguien quiere realizar el ejemplo primero, pueden detener el video y realizarlo. Luego continuar viendo el video para que vean cómo lo solucioné yo. Perfecto amigos, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la tabla detalle factura, clic derecho y en la opción Alter Table. En esta ventana de edición vamos a ir a la pestaña de Triggers en la parte inferior y nuevamente vamos a crear uno en la sección de Before Insert, ya sabemos cómo. Podemos dejar esta sentencia tal como está, ya hemos explicado esto anteriormente, por lo tanto no es necesario volverlo a hacer. Para este disparador no vamos a necesitar crear variables, entonces de una vez vamos a colocar la sección de asignación y actualización de valores de la siguiente forma. Voy a organizar la ventana un poco mejor para poder ver claramente la sentencia. Voy a borrar también esto acá que no es necesario y listo. Ahora sí, recordemos que este trigger se activa antes del insert sobre la tabla detalle factura. Y seguramente desde la sentencia insert ya podemos enviar todos estos datos del detalle calculados. Pero me gusta asegurarme que todo esté bien calculado antes de hacer el insert realmente. Por eso voy a recalcular los valores del subtotal del producto, el subtotal del IVA, el total general y las fechas de control. Subtotal del producto es la cantidad por el valor unitario. Subtotal IVA es el subtotal del producto anterior por el porcentaje del IVA que se debe aplicar. Y finalmente el total general pues es la suma de estos dos valores anteriores.
Y nos aseguramos que las fechas de control tengan pues realmente la fecha actual, asignándoles el valor que nos arroje la función now. Recuerden, amigos, que con la palabra new antes de cada campo indicamos que estamos utilizando y actualizando el nuevo registro que se insertará en la tabla. Y ahora sí, ya teniendo los datos recalculados, entonces procedemos a hacer el update sobre la tabla maestra factura. Es un update tal como lo sabemos hacer. Vamos a actualizar la tabla factura y recordemos que dentro de esa tabla tenemos tres campos: subtotal producto, subtotal IVA y total general. Esos son los campos que vamos a actualizar con este update. Entonces vamos a actualizar el subtotal productos y le asignamos lo que ya tiene ese campo más el nuevo subtotal producto que se va a registrar en el insert. Lo mismo con el subtotal de la tabla factura, le asignamos lo que ya tiene más el nuevo subtotal que se registrará. Y finalmente el campo total general de la tabla factura, le asignamos lo que ya tiene más el nuevo total general. Amigos, se me olvidaba también actualizar pues el campo fecha modificación de la tabla factura para dejar pues el registro de la última actualización. Y obviamente esta actualización la debemos aplicar solo a la factura asociada al detalle que se está insertando, con la sección Where, donde ID igual a la factura ID del nuevo registro. Con esta sentencia ya tendríamos actualizada la tabla factura y terminaríamos también pues el trigger. Con este ejemplo vemos que podemos manipular la información de la tabla factura desde un trigger aplicado a la tabla detalle factura, ¿vale, amigos? Vamos ahora sí a probar esto, pero primero entonces recuerden, aplicamos, si todo está bien volvemos a aplicar, esperamos la ejecución y finalizamos. Perfecto, ahora montemos todo un ejemplo desde cero, ¿listo, amigos? Debemos primero insertar un registro básico en la tabla factura de la siguiente forma. Esta nueva factura va a estar asociada al cliente número 1 con su respectivo consecutivo y fecha. Y los valores los vamos a dejar en cero porque serán los que se actualicen cuando ingresemos cada detalle, gracias al trigger que acabamos de crear anteriormente. Y finalmente las fechas de control. Ejecutamos esta sentencia y vamos a validar en la tabla factura a ver cómo quedó el nuevo registro. Ahí lo tenemos con los totales en cero y lo que nos interesa de este registro es su ID, o sea el número 2. Ahora en otra ventana de comandos vamos a ir registrando todos los detalles de la factura de la siguiente forma. En la tabla detalle factura vamos a insertar un nuevo registro asociado a la factura 2, que fue la que acabamos de crear. Este primer detalle es la venta de 7 unidades del producto 4 y este producto actualmente tiene un valor unitario de 125 y no tiene IVA, por lo tanto esos son los valores que replicamos aquí en el nuevo detalle. Solo falta ejecutar y validar la tabla detalle factura. Refrescamos el contenido de esta tabla y efectivamente vemos ahora el registro número 3 que acabamos de ingresar con los datos que indicamos, ¿no? Y ahora vamos a la tabla factura a ver si el trigger actualizó la maestra también. Y efectivamente vemos cómo los totales se actualizaron para la factura número 2. Recuerden que inicialmente los teníamos en 0. Estos totales son los que llevamos facturados en este momento, como lo podemos ver acá. Y amigos, podemos continuar ingresando detalles a esa factura. Veamos esta sentencia ahora. Una venta de 15 unidades del producto 2 a 10.000 cada uno con un IVA del 0.19, como nos lo indica aquí el producto en la tabla producto, 10.000 y 0.19. Listo, amigos, y pues por último este nuevo detalle también asociado a la factura número 2. Ejecutamos y vamos al detalle, validamos que efectivamente tenemos un cuarto registro que equivale a lo que acabamos de registrar. Miren, amigos, algo para tener en cuenta: si ustedes miran en el insert de la tabla detalle factura, en ningún momento estamos enviando la información de ni los subtotales ni las fechas de modificación,
pero si ustedes se fijan en la tabla de detalle, esos datos sí vienen calculados, y eso es porque esa es la primera parte que hacemos en el trigger que acabamos de crear. Aquí estamos actualizando esos datos. La segunda parte del trigger es la actualización a la tabla factura. Vamos a validar, ejecutamos y efectivamente vemos que los subtotales se actualizaron a lo que llevamos pues en este momento facturado en la factura número 2. Muy bien amigos, así sería este ejemplo de actualización de tablas maestras a partir de sus detalles con un trigger. Es un ejemplo sencillo, pueden analizarlo bien en sus casas y si tienen dudas me las comentan. Por ahora vamos a dar por terminado este ejercicio y ahora vamos a realizar el último ejercicio de aplicación de triggers. Vamos a montar un sistema de auditoría de tablas. Lo vamos a realizar muy rápidamente porque creo que ya sabemos bien la mecánica de los disparadores. Pero para este ejemplo vamos a montar 3 triggers en una tabla. Uno para cada evento, o sea, uno para insert, uno para update y uno para delete. Con esto ahora sí de seguro vamos a entender a la perfección este tema. Para este ejemplo vamos a volver a nuestra base de datos de películas, ya no necesitamos la base de facturación. Y como en esta base de datos no contábamos con una tabla de auditoría, ya la he creado con anterioridad. La llamé auditoría de tablas y cuenta con esta estructura. Miren amigos, la idea de la auditoría es que podamos mantener un histórico detallado de todos los cambios que se han realizado en las tablas más importantes de nuestra base de datos. Por lo tanto, en la auditoría tenemos para cada registro la información de la tabla afectada, exactamente el número de ID afectado, la acción que se realizó, sea un insert, update o delete. También registramos la fecha y hora exacta en la que se realiza dicha acción. Y algo muy importante es que registramos los datos que había antes de realizar la acción y los datos cómo quedaron después de la acción. En un insert, el campo de datos anteriores es null, porque es obvio que en un insert no se reemplazan datos, sino que estamos simplemente registrando unos datos nuevos a la tabla. En cambio, en un update sí tenemos unos datos anteriores y unos datos nuevos después de realizar el update en la tabla. En el delete es al contrario que en el insert. Lo único que hacemos es realizar un borrado de unos datos que ya existían. Por eso tenemos datos anteriores, pero no unos datos nuevos. Perfecto amigos, después de esta breve explicación de la metodología de una auditoría a tablas, vamos a ver cómo podemos registrar los cambios de, por ejemplo, la tabla película nombre por medio de unos triggers. Bien, ya sabemos que para iniciar entonces tenemos que seleccionar la tabla película nombre, alterarla y en la sección de triggers pues vamos a indicar que vamos a crear en esta ocasión un after insert, ¿vale? O sea que en esta ocasión el trigger se va a ejecutar después de realizar el insert a la tabla. Dejamos la sentencia como está y comenzamos. Primero vamos a necesitar una variable para armar esta cadena con los datos que se van a registrar. Entonces vamos a colocar en nuestro trigger esta sentencia. Declaramos una variable llamada datos nuevos de tipo varchar 5000, el mismo tipo de datos del campo en la tabla de auditoría. Y ahora la sección donde asignamos los datos a esa variable sería algo así. Vamos aquí a mover un poco la ventana para ver mejor los datos. Vamos a utilizar la función de MySQL concat para armar la cadena tal como la necesitamos. Como es un trigger sobre un insert, entonces tomamos cada uno de los campos utilizando la palabra new y cada campo lo concatenamos pues a nuestra manera. Con esto ya tendríamos todos los datos necesarios. Ahora vamos a realizar la inserción del registro de auditoría en la tabla auditoría tablas de la siguiente forma. Con un insert tal como lo sabemos hacer, entonces insertamos en la tabla auditoría tablas estos campos necesarios y les vamos a dar estos valores. La tabla donde vamos a realizar el insert es película nombre. El ID afectado pues será el new ID que se va a registrar.
La acción a registrar será un insert. La fecha de la acción la podemos obtener con la función now. El campo de datos anteriores lo dejamos en null para un insert. Y el campo de datos nuevos le asignamos la cadena que construimos sobre la variable datos nuevos. Y listo amigos, esto sería todo lo que compone un trigger para hacer una auditoría de insert en una tabla. Tenemos ahora entonces pues que aplicar para guardar el trigger, aplicar nuevamente y finalizar. Ahora vamos con el siguiente trigger para la acción de update sobre la tabla película nombre. Entonces vamos a seleccionar el trigger after update. Podemos eliminar esta sección de la declaración del trigger y comenzar con la declaración de variables. Para el update sí necesitamos la variable donde almacenemos los datos antiguos y los datos nuevos. Y miren con atención amigos porque aquí vamos a ver algo nuevo. Esta sería la sección de asignación de valores iniciales. Para la variable de datos nuevos ya sabemos, armamos la cadena concatenando todos los campos referenciándolos con la palabra new. Pero para la variable donde armamos la cadena con los datos antiguos vamos a referenciar los campos con la palabra old, que significa datos viejos o antiguos. Cuando tenemos un trigger sobre un update, MySQL nos permite obtener los datos antes y después de realizar la acción de actualización, gracias a estas palabras de referencia, old y new. Así que amigos, tengan en cuenta esto porque puede ser muy útil para triggers de validación de datos y muchos casos más. Perfecto, ahora solo falta registrar esto en la tabla de auditoría como lo hicimos antes. Llamamos al insert y ahora sobre la tabla de auditoría tablas vamos a registrar una acción de update sobre la tabla película nombre. Y en los datos anteriores y datos nuevos pues vamos a asignar lo que tenemos en la variable de datos antiguos y datos nuevos. Con esto entonces ya tendríamos también el de after update terminado. Entonces nos hace falta pues aplicar nuevamente y finalizar. Y por último vamos a crear el trigger de la acción delete. También vamos a seleccionar la opción after delete. Arreglamos la sentencia de creación borrándole esta sección como siempre y comenzamos con la declaración de variables. Para la auditoría de borrado sobre una tabla solo vamos a necesitar la variable de datos antiguos. Luego vamos a realizar la asignación de datos. Amigos, en los triggers de acción de borrado no podemos acceder a los campos con la palabra new, porque en un delete no estamos creando nuevos datos en la tabla. Al contrario, estamos borrando datos existentes. Por eso, solo podemos acceder a los datos por medio de la palabra old, o sea, los campos antiguos antes de ser borrados. Finalmente, pues después de armar la cadena de datos antiguos, vamos a hacer el insert en la tabla auditoría tablas. Acá básicamente cambiamos a una acción de delete y pues el ID afectado será all ID. Y al campo de datos anteriores le asignamos la cadena que construimos sobre la variable datos antiguos y colocamos un null sobre los datos nuevos. Terminaríamos esta creación también, entonces solo nos falta aplicar nuevamente y finalizar. En este punto entonces ya contamos con los 3 disparadores sobre la tabla película nombre para hacer una correcta auditoría sobre esta tabla. Ahora vamos a realizar pues la prueba a esta auditoría. Entonces vamos a abrir una nueva ventana y probemos la auditoría sobre una sentencia de update. Acá lo que vamos a hacer amigos es hacer un update sobre la tabla película nombre y vamos a actualizar el campo nombre, vamos a colocar la cadena coco modificado. También vamos a actualizar la fecha de modificación y vamos a colocar lo que nos arroje la función now. Esto lo vamos a hacer solo sobre la ID igual a 23. Ejecutamos la sentencia y vamos a la tabla de auditoría. En esta tabla antes teníamos 3 registros, ejecutamos y ahora vemos que tenemos un cuarto donde vemos que se hizo una acción de update sobre la tabla película nombre, afectando el ID 23. Teníamos estos datos antes y se modificaron por estos.
Podemos validar que ahora efectivamente en la tabla película nombre el registro 23 debe decir en el nombre Coco modificado. Entonces vamos aquí a hacer un select sobre la tabla película nombre, buscamos el registro 23 y efectivamente la columna nombre ahora dice Coco modificado. Amigos, podemos realizar un insert y un delete y veremos exactamente cómo se registra la auditoría para cualquier acción sobre la tabla película nombre. Si quisiéramos auditar acciones en otras tablas de nuestra base de datos, tendríamos que crear los triggers correspondientes en cada una, como lo hicimos en este ejemplo. Perfecto amigos, este sería el aprendizaje en cuanto a triggers o disparadores en MySQL. Creo que aprendimos muchas cosas interesantes. Antes de terminar este video, quiero decirles algo que creo es relevante. Amigos, no sé si recuerdan, les dije que yo no era muy amigo de los triggers y ahora les quiero contar por qué. Primero, si nosotros configuramos un trigger en una tabla, este siempre se ejecutará para la acción específica. Siempre amigos. Y si en alguna ocasión por algún motivo necesitamos insertar, modificar o eliminar un registro que no cumple con las validaciones o reglas del trigger, no vamos a poder hacer nuestro ajuste a menos que borremos momentáneamente el trigger que nos impide realizarlo. Estos casos me han pasado varias veces en mi experiencia laboral. En algunos proyectos me ha tocado realizar insert, update o deletes masivos a una tabla, o sea modificar muchos registros a la vez. Por ejemplo, para migraciones de datos. Y casi siempre un trigger genera error. Antes de acciones de este tipo, es importante validar si existen disparadores en las tablas afectadas, analizarlos previamente o eliminarlos momentáneamente antes de proceder. Y esto puede ser una tarea agotadora. Cuando realizamos una modificación a una tabla, por ejemplo borrar un campo que no utilizamos o cambiar un tipo de dato, siempre debemos también entrar a modificar los triggers asociados a la tabla. Porque si estamos referenciando el campo eliminado o modificado, seguro se generará un error en el trigger. Por lo que me hace pensar que muchas veces la tarea de mantenimiento de triggers puede llegar a ser tediosa. Y por último, por ejemplo, en el escenario de la auditoría de tablas, si quisiéramos auditar todas las tablas de nuestra base de datos, tendríamos que colocar 3 disparadores por tabla. Y ahora, si luego se nos da porque queremos actualizar la forma de auditoría, tendríamos que editar todos y cada uno de los triggers para cada tabla. Pueden imaginarse lo que conlleva esta tarea, ¿cierto? Entonces amigos, un consejo de mi parte es que los triggers pues son muy útiles, eso es verdad. Por algún motivo los hicieron, ¿cierto? Pero antes de crear un trigger es mejor analizar los pros y los contras teniendo en cuenta los datos que anteriormente les acabo de indicar. Y finalmente decidir si es mejor utilizar un procedimiento almacenado o un trigger. Ahí les dejo esto para que lo analicen. Ahora sí amigos, llegamos al final de un video más. Otro tema completado. Espero hayan aprendido muchas cosas interesantes. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com. En la descripción del video dejo información importante y el enlace al código fuente utilizado hoy. Por favor, todas sus dudas en los comentarios. Recuerden suscribirse a mi canal y activen las notificaciones para estar siempre en contacto. Hasta la próxima. Chao.